El reino de los cielos sufre violencia. Y a continuación añade el Señor, y los violentos lo arrebatan. Es decir, lo toman, lo conquistan por la fuerza. Son dos afirmaciones. La primera, que sufre violencia, es decir, que es atacado. Donde está la luz, las tinieblas espirituales no son como las tinieblas físicas, ¿verdad? Donde hay luz, las tinieblas se alejan. ¿Por qué? Porque físicamente no hay otra opción, ¿verdad? Pero espiritualmente las tinieblas resisten todo lo que pueden e intentan sofocar la luz. Hay violencia, hay guerra. La presencia de la palabra de Dios en medio de los hombres, por medio de los profetas, habla aquí del Bautista, es combatida para que los hombres no entiendan y no acepten la palabra que les puede salvar. De hecho, San Pablo nos dice que el Dios de este mundo, luego hay un Dios de este mundo, ¿verdad?, que ejerce su influencia. El Dios de este mundo, el Señor hablaba del príncipe de este mundo, dice que cegó el entendimiento de los hombres para que no vean brillar la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, que no conozcan a Cristo y sean salvos. Pone todo lo que puede de su parte para oscurecer, nublar el entendimiento, la visión de los hombres, para que no les alcance la luz que les puede salvar, aunque la luz está ahí. Se interpone. Pero esto cuando la luz también está actuando, ¿verdad?, esto tiene que ver con una guerra entre las tinieblas y la luz, en la que la victoria la va a decidir ¿quién? La va a decidir cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a decidir en nuestra vida si vencen las tinieblas o si vence la luz. ¿Que tenemos enemigos? Los tenemos. Tenemos quienes nos hacen la guerra. ¿Por qué? Porque el Señor viene a nosotros para salvarnos. Es nuestra salvación. La luz de Dios, la palabra de Dios, Cristo, el Señor, viene a rescatarnos de esa esclavitud del maligno, del pecado. Entonces, camino a la muerte, los hombres solo dependen de que la salvación llegue a ellos. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Pero esto es lo que ha hecho el Señor, ha venido a nuestro encuentro. Pero la victoria depende de que nosotros apoyemos a la luz. Es decir, la acojamos con docilidad y de que luchemos activamente contra lo que las fuerzas de las tinieblas desean en nuestras vidas, que es retenernos, por un lado, y si nos escapamos, pues capturarnos otra vez, volvernos a dominar. Luego tenemos que hacer una milicia, una guerra, porque somos atacados, sobre todo el cristiano. Porque el que se escapa de la oscuridad, el que se escapa del reino del diablo, es el que va a sufrir más ataque, necesariamente. Recuerdo en un convento de monjas contemplativas hace años, conversando con la abadesa, decía: en las discotecas hay pocos demonios, porque con unos pocos controlan la situación con mucha facilidad, lo tienen todo controlado. Dice, pero aquí en el convento, uno debajo de cada teja. Bueno, es cierto que donde está la obra de Dios, ahí se centran los ataques del maligno. No porque en el mundo el maligno no ejerza su influencia, vaya si la ejerce, vaya si esclaviza. Pero en este combate, donde intenta destruir la obra de Dios y atacar para derribar, es a los que se han levantado, a los que se le escapan. A los que le oponen, a los que le hacen oposición al diablo, a los que son enemigos suyos, va por ellos. Esto lo tenemos que saber. Ahí están los enemigos. Interno, o la primera violencia es interior, contra la concupiscencia, la carne, que tiene tendencias contrarias a la verdad, a la voluntad de Dios en nuestra vida. El mundo, con sus criterios engañosos, con sus tendencias, sus formas de actuar, todo esto. Y el diablo. Pero además el Señor dice,
los violentos arrebatan el reino de los cielos. El reino de los cielos es conquistado haciendo violencia. Es decir, es necesario luchar para alcanzarlo. Se nos da gratis, es de gracia, porque ya está alcanzada la salvación, pero necesitamos luchar para entrar. Ese nacer de nuevo significa una conversión que es un combate, pero también por nuestra propia vida. Recuerdo una ocasión en que alguien estaba evangelizando a un par de matrimonios y en ese proceso de evangelización ocurrieron desastres que estropearon todo. ¿Qué pasó? Pues uno trabajaba en una finca de patatas, se enganchó en la cinta transportadora y murió de un accidente horrible allí. El otro matrimonio, el hijo se les mató en un accidente de moto. ¿Y esto por qué? Es un misterio, pero claro que el diablo, cuando se le están escapando de su control los hombres, puede hacer esto y más. Claro que sí. Es decir, puede actuar o provocar estos escenarios para que no se le escapen, para evitar que llegue a término esa conversión cuando la gente está en sus garras, cuando tiene el control, porque por el pecado le hemos dado el control de nuestra vida. Cuando no se está, también junto con la evangelización, que es guerra, porque es rescatar cautivos del diablo, no se los está protegiendo y orando en oración de lucha por ellos, protegiéndolos con la sangre de Cristo cada día, porque el diablo va a intentar lo que sea contra ellos. Lo primero, cerrar sus oídos para que no escuchen la palabra de Dios. Eso desde luego, pero puede intentar otras cosas. Hoy también en el mundo, en la hispanidad, se celebra la Virgen de Guadalupe. En la lengua náhuatl le dice la Virgen a Juan Bernardino, su nombre, Cuatzazupe, que significa en náhuatl la que pisa la cabeza de las serpientes. Y es que había dos grandes deidades, demonios, entre los indios de lo que hoy es México, los mexicas, uno que incluso los españoles oían cómo hablaba el ídolo, la imagen de este demonio, es decir, el demonio estaba ahí y reclamaba sangre. Se dice que más de 100.000 personas eran sacrificadas al año en sacrificios en los que les extirpaban el corazón, las vísceras, vivos, les abrían vivos para ofrecer esto a este demonio. Y reclamaba continuamente más sangre. Pero es que la madre de este bicho, de este demonio, otra deidad, otro demonio que tenían, era una figura femenina con serpientes que salían por todo su cuerpo, de las manos, del vientre, de todos los lados, llena de serpientes. Y esta reclamaba también sangre de bebés. Les abrían a las mujeres embarazadas, las mataban, extraían el bebé y con los cráneos de los fetos abortados hacían collares para este ídolo. Bien, cuando Hernán Cortés vio este ídolo abominable, fue a destruirlo. La Virgen dice, yo soy la que pisa la cabeza de las serpientes, la que viene ahora a traer el reino de su Hijo a la tierra y a expulsar este dominio de Satanás y de sus demonios. Esto es guerra, esto es combate espiritual. Esto es el rescate que viene en los cielos a hacer a la humanidad, pero necesitamos dar la victoria a Dios en nuestra vida, colocándonos del lado correcto, luchando con todas nuestras fuerzas. Si los demonios, si el diablo puede incluso provocar accidentes y muertes en los hombres para que no se le escapen, ¿qué no podrá hacer con los que tienen sus garras? ¿Qué no podrá hacer? ¿Verdad? Pero eso no nos da miedo. ¿O sí? Deberíamos temer, pero no al diablo principalmente, sino mirar a Cristo y temer ofender a Dios, temer separarnos de Él, porque ese es
nuestro mal, separarnos de Dios. Ahí está el desastre asegurado. Pues estamos en guerra, pero el Señor nos dice que el reino de los cielos viene. En medio de violencia, pero viene. Tenemos la puerta abierta para luchar y entrar. Así es.